Vamos a seguir con Marcos 16. Y créanme que es mi favorita. Es mi palabra favorita, Marcos 16. Primero porque lo dijo el Señor y porque es la gran comisión, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1, lo voy a leer bien despacio. ¿Dónde están las hermanas? ¿Cuánto tiempo tengo? Si me fuera. ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos más o menos. Okay. Leemos en Marcos capítulo 16, desde el verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para irle a ungir al cuerpo del Señor, ¿no? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Estaban yendo a la tumba del Señor Jesús, ¿no? Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estoy haciendo énfasis en algunas partes, se den cuenta. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Eso es el camino de Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. No creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y acto seguido de eso les dijo: ir por todo el mundo, lo que estudiamos hoy a la mañana, lo que vimos a la mañana, y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, esa es la gran comisión. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aleluya. Aleluya. Tremendo, ¿no? Estas mujeres iban al sepulcro a ungir un cuerpo muerto y esperaban encontrar, y decían entre ellas: ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Por qué decían eso las mujeres? Porque no creyeron que Jesús les dijo en Marcos 14:28 que cuando Él resucitaría, que los iba a encontrar en Galilea. No creyeron. Y cuando se encontraron con los discípulos, ellos estaban escondidos, muertos de miedo, porque pensaban que los iban a venir los sacerdotes a buscar a ellos para matarlos. Estaban escondidos. ¿Y qué tenían ellos? Miedo. Ellos estaban temblando de miedo y no creyeron. Tampoco creyeron los del camino de Maús. No creyeron. Entonces, Jesús, cuando se les aparece, les reprocha su incredulidad, pero enseguida
el Señor Jesús les dijo, acto seguido de eso, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se equivocó Jesús? ¿Realmente Jesús se equivocó? A este grupo, ¿qué tenía Jesús después de 3 años de ministerio, sino un par de cobardes, incrédulos, temerosos, que no le creían? Después de 3 años de ministerio, podemos decir, Jesús, fracasaste. Tenés un par de incrédulos que no creen, muertos de miedo. Y a estos el Señor les dijo, ir por todo el mundo y estas señales los seguirán a ustedes. Este grupo no calificaría hoy para ser el staff de ninguna iglesia en los Estados Unidos, en ninguna parte. No calificarían quizá para estar hoy acá. Amén. Pero el Señor les dio una comisión y nosotros dirían, Jesús, un momento, te estás equivocando, no creen, hay otros mejores. Te equivocaste, Señor Jesús, no son ellos. ¿Por qué Jesús les dio la comisión habiéndolos visto a ellos fracasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría con vos? ¿Vos crees que vos y yo hubiéramos sido mejor que ellos, hubiéramos creído? Hubiéramos creído que, como esas mujeres, hubiéramos sido valientes, hubiéramos sido lo mismo. ¿Por qué le dio esa comisión al Señor? Y te voy a decir por qué. Porque no depende de lo que eras. No depende de lo que sos. Ni de lo que vas a hacer. Sino de lo que Dios puede hacer en vos. Y Jesús estaba viendo en ellos, como está viendo en nosotros, lo que Él iba a hacer, lo que iba a hacer en ellos. Eso es lo que el Señor estaba viendo. Entonces les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué les dijo eso? Porque le estaba hablando de la promesa del Padre, del Espíritu Santo que iba a venir. Porque Jesús sabía que ese Pedro miedoso que lo negó 3 veces, ese Pedro no podía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con poder, a no ser que el Espíritu Santo haría la obra en él y en el resto de los otros cobardes. Y con Andrea, y con ustedes. Y por eso les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros. Juan el Bautista dijo, pero viene uno que es más poderoso que yo, el cual nos va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. No estaba hablando de hablar en nuevas lenguas, estaba hablando de ser bautizados en el Espíritu Santo, de recibir poder para servirlos. Entonces, después en Hechos vemos, tengo un poco mi lapicera apuntado, dice, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, Jesús dijo esto, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, en Argentina. Aleluya. Aleluya. Estamos en la Biblia, no. Dicen que los argentinos son agrandados. No crean eso. Y hasta lo último de la tierra, pues somos lo último. A ver, por eso. Aleluya. Y ellos, entonces volvieron a Jerusalén, entonces ellos salieron. ¿Me perdí dónde estaba? Acá. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto. Allí esperaron a ser investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar? A nosotros, vos me podés decir, bueno Andrea, pero el Espíritu Santo ya vino. Sí, el Espíritu Santo está acá, está en tu corazón cuando recibiste a Jesús. Y la evidencia de que hemos recibido muchas veces no siempre es el hablar en lenguas, pero realmente estás investido de poder. ¿Qué tiene la iglesia?
¿Realmente la iglesia toda tiene poder de Dios? No. Vos podés estar lleno del Espíritu Santo, es como, podés tener una medida del Espíritu Santo, te llenas un poco más, vas dejando cosas, te vas llenando, y tu vaso está rebalsado. Pero Jesús está hablando de un bautismo, cuando ese vaso que es tu vida se mete en un río y ya nada lo puede encontrar, no hay demonio que lo encuentre, no hay nada, está bautizado, ungido en el poder del Espíritu Santo. De eso está hablando Jesús. No está hablando solamente de llenura, está hablando de bautismo de poder, bautismo del Espíritu Santo. Para eso, hermanos queridos, para cerrar este ciclo, para cerrar lo que se habló, lo que hablé, lo que venimos hablando todos nosotros, necesitamos buscar al Señor. Necesitamos buscar al Señor. Señala mis rodillas porque es necesario que lo busquemos. A mí me sorprende cuando oro por las personas en los distintos lugares en mi iglesia, es que siempre el Señor me dice, búscame más, búscame más. O les confirma, dice, me gusta cuando vienes a mi presencia, pero te dice, búscame más. Y se lo he dicho a siervos de Dios, y me he atrevido a decírselo a apóstoles, y a tremendos siervos de Dios altos. Y yo había haciendo pie para orar por ellos. Y le dije, el Señor te dice que lo busques más, te había predicado con mucha opción. El Señor te está llamando a que lo busques. Es el lado negativo del Evangelio, buscarlo al Señor. También el lado positivo, porque requiere un esfuerzo buscarlo, requiere que pongas tiempo de tu vida, de tus 24 horas, tomes tiempo. ¿Hay algún electricista acá? ¿Alguno que conozca de electricidad? Ninguno, bueno, no importa, pero los varones, ¿vos sos electricista? Aleluya, gloria a Dios, vamos a acostumbrarse y digo, miren lo que voy a decir ahora. Nuestra vida es muy parecida a esto que estoy hablando es muy parecido a la producción de electricidad. Si yo tomo, ¿qué pasa si yo tomo un polo positivo y luego uno positivo? ¿Qué tenemos? No, si un polo positivo con otro positivo. ¿Qué tenemos? Nada. Nada. No pasa nada, no se prende la luz. ¿Y si uno negativo con otro negativo? No, uno negativo con otro negativo, no tenemos nada. Amén. Así somos los cristianos. Pero si un polo positivo con uno negativo, se produce el poder, luz, y tenemos luz, power. Así es la vida nuestra cristiana, cuando unimos eso que el amor de Dios, su palabra, sus promesas, su maravillosa presencia que nos renueva, que nos da ganas, que nos revitaliza, que nos rejuvenece y estamos a la edad de ella, que es hermosa, esa fuerza, eso positivo que nos hace para adelante, nos anima, todo lo positivo de Dios y podría estar toda la tarde hablando. Cuando unimos eso a lo negativo, y como decía el hermano, creerle esperanza contra esperanza, consagrarnos y dejar cosas atrás, y negarnos cuando el Señor te dice, no es tiempo de ver esa película, es tiempo de buscarme, negativo. Cuando te dice, ve y perdona, cuando te dice, atiende a esa persona por 3 horas, 4 horas, 5 horas, a un endemoniado, y estás ahí buscando, y cuando otros se los padres, mira al sol, y tú ahí atendiéndolo. Y unes todo eso negativo, tu consagración, tu búsqueda, tu aposento alto. Cuando unes eso positivo, su promesa, su presencia, con tu lugar secreto, se produce poder en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos altares, necesitamos buscar al Señor. Yo no me quiero ir de Oklahoma sin que quede claro esto. Tenemos iglesia del Señor Jesús, tenemos que darles pruebas al mundo de que Jesús es real. Cuando Jesús se fue, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué les dijo eso? Porque a esa gente lo habían visto al Señor Jesús ser su vecino. ¿Cómo les iban a creer? Ese que ustedes vieron, ese Jesús, el hijo de María, del tal José, ese resucitó y es Dios. Están locos. Tenían que dar pruebas
conocen a Dios y hoy no es así. Claro que lo es, porque la gente está esperando que le demos evidencia de que esta religión que les contaron, catolicismo, cristianismo, evangélico, llamarlo como quieras, es real, no es religión. Cristo vive y es real. La gente está esperando pruebas contundentes de que Cristo es real. ¿Qué necesitamos para eso? Poder de Dios. Para dar pruebas. Para eso te va a necesitar a vos, que lo busques, que te niegues la parte negativa y que lo unas a la parte positiva y produzcas poder en tu vida. Y que este mundo pueda recibir a Jesús. Yo no quiero ser tan positiva diciendo que todos van a ser salvos, pero te voy a decir algo alarmante. Estuve viendo estos días esto, el 35, para ser positiva, por ciento de la población mundial es creyente, es cristiano. Solo Dios sabe cuántos de ellos son nacidos de nuevo. Y debe ser algo peor. El 25% de la población mundial son islámicos. Son islámicos fanáticos que creen en sus cosas, nada que ver con el evangelio. Fanáticos que matan, dan su vida por Alá. Y dicen, están diciendo fuentes fidedignas, que para el año 2050, 2060, ellos planean aumentar al 70% los musulmanes. ¿Por qué es eso? Yo digo, ¿por qué? Porque ellos, las mujeres, tienen muchos hijos, entonces ellos apuntan a la población porque tienen una población joven, religiosa, mucho más grande que nosotros. Y eso les da ánimo a la religión, a su religión muerta, muertísima, del mismísimo infierno. Son inteligentes en eso. ¿Qué tenemos nosotros, iglesia? Muchas palabras. Nos sobran predicaciones, nos sobran sermones, falta poder, iglesia mía. Amados, el Señor me decía, hablale con amor a mi queen, a mi reina, sos la reina del Señor, la iglesia es la reina, es mi queen, vos sos su reina, vos sos su reina, sos un varón, sos la iglesia, queen del Señor, poder, necesitamos poder. ¿Para qué? Contrarrestar lo que el diablo está queriendo hacer. Están queriendo llevar a Europa a ser musulmán. ¿Lo están logrando? Yo soy ciudadana española, mis padres son de Barcelona. Planeo ir allá a predicar el Evangelio. Y te digo la verdad, amo tanto al Señor Jesús y lo digo por primera vez acá. Pase lo que pase, pero yo doy mi vida por el Señor Jesús. Si esos satánicos son fanáticos, yo no quiero decir la palabra fanática porque tiene una connotación negativa, pero yo lo amo tanto que daría mi vida por él. Voy a ir allá y voy a predicar este evangelio de poder, porque el evangelio tiene que dar pruebas de que Jesús es real. No es un cuento lo de que Jesús vino a través de una virgen y dio su vida por nosotros. No es un cuento real. Iglesia, busca al Señor. Iglesia, busca el poder de Dios. En los Salmos dice, buscar a Jehová y buscar su poder. ¿Quién nos dijo que eso es orgullo? ¿Quién nos dijo que eso era soberbia, buscar el poder de Dios? Mentira del enemigo. Necesitamos poder. Hermano pastor, necesitas poder para que los jóvenes vengan. Los musulmanes tienen muchos hijos para que la religión crezca. No digo que tengamos un montón de hijos, pero apuntan a una comunidad joven, porque los jóvenes tienen fuerza. Nosotros apuntamos a esta generación joven, seamos inteligentes, vayamos a los jóvenes, a nuestros hijos, nuestros nietos. Seamos la generación, no sé cuántos años, pero en promedio acá hay gente de 40, de 35, vamos a hacer posible 30 para arriba, más o menos. Pero apuntemos a los jóvenes para que ellos mantengan el evangelio vivo, real. Así que bueno, nos ponemos de pie para ir terminando y termino con estas palabras que me tocan, bueno, las podría decir porque también me las he memorizado, que están en Joel 2, 28 al 32. Voy a leer para... Aleluya. Joel 2.28, muy conocido.
Amén, Jesús. Acá. Joel 2:28 dice, y después de esto, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Cerra tus ojos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios. Y todo esto es la profecía de Joel 2:28, que habla de la lluvia temprana, se cumplió en Pentecostés, cuando Pedro se levantó. Algo pasó en Pedro. Después de Pentecostés no era el mismo cobarde que negó a Jesús. Algo pasó en Pedro, que se levantó y le predicó a 3000. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Se levantó en el poder del Espíritu Santo, y en los apóstoles ellos predicaban el Evangelio y señales las seguían. Y Pedro se levantó y le habló a 3000, y 3000 se añadieron y más a la iglesia del Señor Jesús. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Aleluya, Ramasaya. Esta profecía se cumplió en Pentecostés, pero también nos habla de la lluvia tardía que se va a cumplir en estos tiempos, pero no antes. Y te lo estoy diciendo con profecía, porque es lo que el Señor me dio 3 cosas para estos días, 3 flechas para dejarles a ustedes en su corazón. Que esta profecía del derramamiento nuevo del Espíritu Santo no vendría sino antes se cumpla la oración de Jesús en Juan 17, 21, 23, que dice: Padre, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que seamos perfectos en unidad. ¿Cuál es la unidad a la que nos está llamando Jesús? ¿Cuál es la unidad? No nos está diciendo que seamos una sola denominación. Nos está diciendo que pertenezcamos al cuerpo celestial de Cristo, con el mismo sentir de Dios. Y el sentir de Dios es el amor por la iglesia, por los perdidos que van a ser la iglesia. El amor por Israel, que va a ser la iglesia. Es el amor por la Queen, la iglesia del Señor Jesucristo. Que seamos uno en unidad, perfectos en unidad. Dejemos de lado las diferencias y unámonos. Y así se va a cumplir esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que me busquen, que busquen el poder del Espíritu Santo, primera flecha. Dile a mi pueblo que se amen entre ellos, para que el mundo crea en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Está en Juan 13, 35. Y dile a mi pueblo que se unan entre ellos y sean perfectos en unidad. 3 cosas. Poder de Dios necesitamos, y estar unidos y amarnos. Gracias, Padre. Oh, Señor Jesús, te doy gracias por esta conferencia, Señor. Gracias, Padre. Hurra, Maya.